justicia de Dios. Y algo interesante que nosotros podemos encontrar es que estas personas que tienen su propia interpretación en cuanto a la Biblia son personas que todavía no han conocido de Jesucristo como su único y como su suficiente Salvador. Entonces, lo único que están haciendo es desafiando el plan que Dios tiene para la salvación. Es decir, el papel central de Jesucristo, que es el camino hacia la reconciliación con Dios. Todos nosotros sabemos cuál fue el camino que vino a mostrar Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 10, versículo 3, nos damos cuenta de que ellos procuran establecer su propia manera de ver las cosas, o procuran tener su propia opinión y no tienen una interpretación sana en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque todavía no han conocido a Jesucristo y por ende no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Podemos decir entonces que la búsqueda de la justicia propia, según nuestro criterio y no según la palabra de Dios, nos enseña que es un rechazo a la justicia de Dios ofrecida a través de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que comprender que la salvación no depende de ningún criterio humano. Nuestra salvación, queridos hermanos y hermanas, no depende de ningún criterio humano, sino de un plan que Dios ha tenido establecido para la humanidad, que está establecido únicamente por la persona o por medio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Y a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que no hay otra manera por lo cual el hombre puede ser salvo, sino únicamente a través de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice: y en ningún otro hay salvación, ni en nuestros propios criterios, ni en nuestras propias obras que nosotros podamos hacer, sino únicamente en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo. La Biblia nos advierte en confiar en Jesucristo y no confiar en nuestras propias filosofías. La Biblia nos advierte que no debemos de confiar en nuestras propias creencias, en nuestra propia manera de ver las cosas, sino que nos dice que debemos de confiar en Dios y en su plan de salvación revelado únicamente por nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que la palabra del Señor nos advierte que no debemos de confiar en nuestras propias filosofías. No debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. No debemos de apoyarnos en nuestra propia manera de pensar o de ver las cosas, sino que debemos de apoyarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. Y en la palabra de Dios nos dice de que hay un plan diseñado para que el ser humano sea salvo, y es
Jesucristo. En ningún otro hay salvación, sino únicamente en Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, nuestra salvación no depende de nuestras filosofías, no depende de filosofías huecas, no depende de ninguna tradición que nosotros hemos tenido de nuestros ancestros o de nadie más, sino únicamente basado en la persona de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Y la palabra del Señor nos advierte que debemos de tener mucho cuidado a que nadie nos engañe, que nadie vaya a poner en nuestro corazón una semilla de engaño, porque podemos fracasar y podemos desviarnos de cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos habla claramente que ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada. Si nosotros leemos en 2 de Pedro capítulo 1, 20-21, nos damos cuenta de esta gran verdad y nos damos cuenta de que en ninguna parte de la palabra del Señor encontramos que es de interpretación privada. La Biblia nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vemos el papel fundamental del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y eso significa que la Biblia no puede ser interpretada de manera arbitraria o de manera subjetiva. Eso significa que no debe de ser interpretada con nuestros deseos individuales que muchas veces tenemos para nuestra propia carne. La palabra del Señor no debemos interpretarla a nuestra propia manera o a nuestra propia conveniencia, sino que debemos de interpretarla a la luz de la palabra de Dios, pero también guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que someternos por fe al plan establecido por nuestro Dios para la salvación de la humanidad. Tenemos que someternos al plan perfecto que Dios diseñó para la humanidad, y es únicamente a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí nosotros podemos encontrar una frase que es pero muy importante. Y dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él no está en la tumba, que Él se levantó de los muertos, dice que seremos salvos. Porque creemos con nuestro corazón, pero que con nuestra boca nosotros confesamos. Y en segundo lugar, quiero que miremos el segundo argumento que muchas personas ponen para poder vivir alejados de Dios y vivir alejados de su iglesia. Y es que muchos de ellos dicen:
bueno, Dios es amor y no se cansará de esperarnos y siempre habrá tiempo para acercarnos a Él. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de personas que dicen, bueno, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y como Él nos ama a todos, Él no se va a cansar de esperarnos. Y Él siempre tendrá tiempo para nosotros. Y siempre habrá un tiempo en el cual yo me voy a acercar a Él. Pero muchos de estas personas no entienden de que el tiempo se está acortando. Para muchas personas, el hecho de que nuestro Dios es amor y que su amor por nosotros es eterno, como lo dice la escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo toman como un argumento o una excusa para estar siempre alejados de Dios. Y ellos lo toman como una excusa para poder decir, Dios siempre tendrá tiempo para recibirme en sus brazos. Y ellos toman este versículo para poder decir, Dios es amor y Él no se cansará de esperarme. Porque en la palabra del Señor dice que prolongué mi misericordia. Nosotros todos sabemos de que Dios es un Dios que tiene misericordia. Es un Dios que está lleno de amor, pero también nosotros debemos de reconocer que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios santo. Es un Dios que practica la justicia. Entonces nosotros vemos y a la luz de la palabra del Señor nosotros podemos encontrar muchos versículos que destruyen estos argumentos que estas personas están utilizando, haciendo una muy mala interpretación de la palabra del Señor para poder acomodarse a su propia manera. Pero a la luz de la palabra del Señor encontramos que ella destruye cualquier argumento para poder mostrarle al ser humano cómo debe de vivir y cómo debe de andar su vida. Entonces, es una realidad que nuestro Dios nunca se cansa de esperar. Él siempre estará dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y también a salvarnos, porque Él es eterno por toda la eternidad. Pero nosotros somos mortales. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Muchas veces el ser humano dice, Dios no se va a cansar de esperarme. Y es una realidad, Dios es un Dios de amor, pero debemos de entender también y debemos de explicar cuando estamos compartiendo el Evangelio que Dios es eterno, pero el ser humano es mortal. Y la Biblia dice que está establecido de que el hombre muera una vez y que después se presente delante del Señor. Entonces debemos de reconocer que nosotros somos mortales, que vamos a morir, pero el hecho de que somos mortales no significa de que ahí termina todo, sino que un día todos debemos de presentarnos delante del Señor. Un día será demasiado tarde. Para Dios nunca es demasiado tarde, pero para nosotros sí lo puede ser. En Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y muchos de nosotros podemos ver en la mañana cuando nos levantamos la neblina. Y basta con que nos
metamos para adentro, para nuestra casa, y luego salgamos a los 10 minutos y nos damos cuenta de que la neblina no está. Y aquí a la luz de la palabra del Señor nos muestra Santiago y nos dice que vuestra vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo, pero que luego se desvanece. Y es por eso que debemos de reconocer que necesitamos vivir con un Dios santo, que necesitamos tener una relación con Cristo, que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas si queremos ser salvos, que no tenemos que desviarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y debemos demostrar a la luz de la palabra del Señor de que todos estos argumentos que muchas personas ponen para mantenerse alejados de Dios y de la iglesia son totalmente equivocados. Y es por eso de que hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos muestran que estos argumentos están totalmente equivocados. Es por eso que aunque nuestro Dios en su amor nos espera, su palabra nos dice que para nosotros el día de salvación es hoy. La palabra del Señor nos dice es mañana. De hecho, la misma palabra del Señor nos dice que no debemos de gloriarnos del día de mañana, porque no sabemos qué va a ser del día de mañana. Y es por eso que la Biblia nos dice, el día de salvación es hoy, no es mañana. En Hebreos capítulo 4, versículo 7 nos dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pongan duro su corazón al llamado que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Quizás hay muchos que están dentro de las cuatro paredes y todavía no han conocido de Cristo. Quizás en diferentes partes del mundo hay diferentes personas que únicamente van a cubrir un asiento a la iglesia, pero que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón. Ellos necesitan entender que el día de salvación es hoy, que debemos de ponernos a cuenta, que no importa cuál es la edad, no importa cuál es el color de piel, no importa cuál es el idioma que hablamos, pero que un día tenemos que presentarnos delante de Dios. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice, es hoy el día de salvación. Y ahí finalmente está diciendo que no debemos de endurecer nuestro corazón, porque muchas veces el problema es nuestro corazón. En nuestro corazón hay orgullo y estamos esperando y decimos otro tiempo más, otro tantito más, otro día más, de la manera que los días están pasando y Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Y la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia que esté sin manchas y que esté sin arrugas, viviendo en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es vivir apartados del pecado. Es vivir apartado de todo aquello que al Señor no le agrada. Es vivir alejado de todo aquello que es inmundicia. Y con eso no estoy diciendo de que no vamos a tener amigos que no son cristianos. Sí podemos tener, pero más bien debemos de ser una buena influencia para hablarles del plan de salvación que Dios tiene para sus vidas. Pero en cualquier momento Jesucristo vendrá por su iglesia. Y es por eso que debemos de pensar y debemos de estar seguros de nuestra salvación. Debemos de estar seguros que Cristo mora, que Cristo vive en nuestro corazón, porque será triste y lamentable en aquel día cuando Jesucristo diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Pero es que, Señor, yo siempre me llevaba a la iglesia. Pero es que, Señor, yo hacía obras.
Pero es que, Señor, yo hacía esto, yo cantaba, yo oraba, yo predicaba, pero no vivías conforme a mi palabra. Tenías sus propios argumentos, tenías su propia manera de poder llevar la vida, tenías su propia manera de poder ser cristiano. Y Dios nos dice hoy en su palabra que debemos de vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, el amor de Dios todo lo espera. Él no es impaciente, su paciencia es ilimitada, pero nuestro tiempo es ilimitado. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que el día aceptable es hoy. El día que nosotros debemos de ponernos a cuenta es hoy. Y realmente yo no sé cómo está su relación con Dios, porque la salvación es personal. Pero yo quiero que usted reflexione en esta noche y que usted piense por un momento, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para agradar a Dios? ¿Y qué es lo que yo no estoy haciendo o que Dios quiere que yo haga? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. He aquí, el día de salvación. No debemos de esperar que pasen los días. No debemos de esperar que pasen los años. No debemos de esperar para poder enseñarle a nuestros hijos cuál es el plan de salvación y que el día de salvación es hoy. Y el tercer argumento que quiero que aprendamos en esta noche es que usan muchas personas para poder mantenerse alejados de Dios y alejados de la iglesia y alejados de una relación que Dios quiere que ellos tengan, es que ellos dicen, aunque fuera demasiado tarde para salvarme, Dios es amor y seguramente habrá una segunda oportunidad. Para los que mueren sin haber recibido a Cristo como su único y como su suficiente Salvador. Hay muchos que dicen, bueno, nunca es demasiado tarde. Aunque yo me muera, yo sé de que Dios me va a dar una oportunidad. Alguien va a estar orando los 9 días, los 40 días, los 90 días, y voy a estar en el purgatorio, van a estar orando por mí, y alguien me va a sacar de ahí. No, la palabra del Señor dice que hay dos lugares. Está el cielo y también está el infierno. No hay purgatorio. Es una gran mentira que el diablo ha metido. Es una gran mentira y muchos creen en estos argumentos. Pero a la luz de la palabra del Señor nos damos cuenta de que muchos creen que cuando una persona muere sin haber recibido a Cristo, muchos creen que hay un purgatorio, pero a la luz de la palabra del Señor nos damos cuenta de que la salvación está basada únicamente por nuestro Señor y por nuestro Salvador Jesucristo. Nos damos cuenta de que Dios es amor y que Dios es muy bondadoso y que Él nos da una oportunidad para que nosotros nos salvemos cuando estamos con vida. Cuando una persona muere, ahí, en ese momento, se terminó la oportunidad. Y si esta persona se fue sin Cristo, lastimosamente se fue por una eternidad a un lugar de tormento. Pero nosotros vemos que ese argumento queda derribado cuando nosotros vemos la palabra del Señor que nos enseña que la salvación y la vida eterna únicamente pueden recibirse cuando la persona está viva y cree en el Señor Jesucristo y le entrega su corazón a Él.
Si nos podemos ubicar en Juan capítulo 11, versículo 26, nos damos cuenta y nos dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Me parece una pregunta ahí, ¿crees esto? ¿Ustedes creen esto, hermanos? Que todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. No está diciendo todo aquel que muere o todo aquel que está muerto, está diciendo todo aquel que tiene vida y cree en mí, dice Jesucristo, no morirá eternamente. Así que los cristianos tenemos una gran esperanza el día en que nosotros morimos, porque únicamente seremos separados de aquí de la tierra, pero vivimos eternamente con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. Después de la muerte del impío, ya no hay salvación. Es decir, una persona que no quiso recibir la salvación del Señor pierde la esperanza. En Proverbios capítulo 11, versículo 7 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. ¿Cuándo termina la esperanza del impío? Cuando muere. Así que no hay oportunidad. Así que cuando una persona dice, bueno, Dios es amor, Dios me va a dar una oportunidad después de que yo muera, porque la Iglesia Católica me ha enseñado esto, eso es una mentira. Porque la palabra del Señor dice que cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere una persona que no ha conocido de Cristo, ahí terminan sus esperanzas de poder tener vida eterna. Así que cuando el ser humano está con vida, tiene la oportunidad de poder entregarle su corazón a Cristo, de poder decirle al Señor, aquí está mi corazón. Yo sé de que no soy perfecto, yo sé de que soy un pecador, pero eso es lo que Dios quiere, de que nosotros reconozcamos para que podamos ser salvos. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir, todos un día vamos a morir. Su papá un día va a tener que morir, su mamá un día va a morir, y es bien duro decir esto. Sus hijos un día van a morir, su ser querido un día va a morir. Pero lo más importante es que se vaya con Jesucristo en el corazón, porque no morirá eternamente, como lo dice en Juan. Pero en Hebreo dice que está establecido que todos los seres humanos, que todos los hombres muramos una vez, pero después de esto, dice la Biblia, que viene el juicio. Entonces la palabra de Dios nos declara que nadie puede hacer nada para redimir la condenación. Nadie puede hacer nada para decir, voy a pagar para no ser condenado. Alguien que ha muerto sin Cristo, no hay nadie que pueda pagar para que su alma salga de ese lugar de tormento donde está. Nadie puede hacer nada. Así que usted no se deje engañar. No se deje meter esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas que le dicen que van a rezar los 9 días, los 40 días y los 3 meses. Y bueno, hay muchas personas que van y se comen los rosquetes. Y bueno, se lo comen ellos, ¿verdad? Pero en Salmos capítulo 49, versículos 6 al 9 nos dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate.
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En el versículo 9 dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Mire qué interesante cómo aparece aquí en el versículo 8 y nos dice, porque la redención de su vida es de gran precio. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y vino a dar su vida en rescate por todos nosotros, por todo aquel que en él cree no se pierda. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas en él tenga vida y tenga vida eterna. Así que nuestra salvación depende únicamente de Jesucristo. Y si alguien se muere y se muere sin Cristo, lastimosamente no tiene esperanzas más. Y nadie puede pagar el precio, ni con sus bienes, ni con su vida, para que esta persona sea salva. Así que si usted conoce a alguien que murió sin Cristo, evítese el costo de poner en Facebook que descanse en paz. Qué silencio, ¿verdad? Porque yo sé de que muchos de ustedes conocen a muchas personas que han muerto y han muerto sin Cristo. Y hay miles de comentarios que dicen que descanse en paz. Pero lastimosamente, una vida sin Cristo no hay paz. Es un tormento, es un gran tormento. Y es por eso de que nosotros debemos de pensar que nuestra salvación es hoy y que depende únicamente de Jesucristo. No depende de lo que nosotros podemos hacer. No depende de lo que nosotros podemos lograr. Depende únicamente de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y de ese precio que habla en Salmos, también nos habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que ese precio únicamente es pagado por medio de nuestro Señor y por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra salvación no depende de nadie más que de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que cuando salgamos a compartir el Evangelio y nosotros encontramos esas personas que nos dicen, pastor o hermano, mire, yo no voy a la iglesia porque yo tengo mi propia manera de ver la vida, mi propia manera de interpretar la palabra de Dios. Debemos de ir preparados a la luz de la palabra de Dios para poder destruir todos esos argumentos que Satanás los está usando para mantener a la gente alejada de Dios. No debemos de permitir que Satanás use esta manera para poder alejarnos de Dios. Así que yo quiero animarlo, querido hermano, que hoy está aquí escuchando en nuestra iglesia este mensaje. Prediquemos el Evangelio, pero estudiemos la palabra del Señor, para que cuando vayamos a anunciar las buenas nuevas de salvación, tengamos cómo derribar estos argumentos que Satanás pone en su corazón y en la mente de estas personas. No vamos a ir a competir con nadie, no vamos a ir a discutir con nadie, sino que vamos a ir y vamos a hablar con amor, pero a la luz de la palabra del Señor vamos a destruir estos argumentos que son usados por el diablo. Y finalmente quiero que leamos el versículo que leímos al principio, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a la luz de tu palabra de que tú eres bueno, de que tú eres fiel. Gracias por mostrarnos de que tú tienes un plan desde antes diseñado para que el ser humano sea salvo. Y es únicamente a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, únicamente en Jesucristo. Te pido por cada uno de mis hermanos que hoy escuchó tu palabra. Te pido por si alguien que está aquí, Señor, y escuchó tu palabra y todavía no te conoce a ti como tu único, como tu suficiente Salvador. Te pido de que tú hables a su corazón, que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, que te entregue el corazón a ti, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos y en cualquier momento yo sé de que usted aparecerá por la iglesia y tú vienes por una iglesia que esté sin manchas y que esté sin arrugas. Ayúdanos a ser fieles a ti, guarda nuestras familias, protégenos, Señor, de cualquier tentación del diablo y ayúdanos a vivir una vida fiel delante de tus ojos, manteniendo una buena relación contigo, Señor. Guárdanos en nuestras casas, Señor, y guíanos siempre a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves aquí en la casa del Señor, en la iglesia. Invite, hermanos, a más personas que vengan a conocer nuestra iglesia, pero que vengan a escuchar de la palabra del Señor.